Aquí lo grave del frío viene desde el piso, así que hay que empezar a tomar esas precauciones y mantener el alma a buena temperatura, a buen nivel espiritual. Y hoy quiero animarles a abrir sus Biblias en el libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 17. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17. Voy a presentarles hoy una parte de un tema que yo le llamo la geografía del pecado. Y como lo quería presentar, se me iba a hacer muy extenso, pero una buena parte voy a compartir con ustedes hoy acerca de este tema, la geografía del pecado. Dice aquí la Biblia en Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 15, dice: y los que se habían encargado de conducir a Pablo, le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo, de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. La palabra geografía, hermanos, es una palabra griega, es una palabra compuesta. La palabra geo quiere decir tierra y la palabra grafos quiere decir escribir. Tierra, escribir, una descripción de la tierra. Y por eso nuestro título, la geografía del pecado. Aquí estaba en una ciudad muy importante, la capital todavía de Grecia, estaba allí en Atenas, estaba en la cuna de la sabiduría y la cuna de la filosofía. La filosofía es el amor por el saber, es el amor por el conocimiento. Y a este lugar había llegado Pablo, y estaba allí él impresionado al ver la cantidad de esculturas y de imágenes y de la cantidad de ídolos, y cómo el pueblo se volcaba hacia la idolatría. Dice la palabra que se enardecía su corazón, estaba incómodo, estaba molesto el predicador. Y como buen predicador, mientras esperaba a los otros misioneros, comenzó a predicar la palabra. Fue a la sinagoga, que era un lugar que todavía no estaba contaminado por los ídolos, y debatió con ellos allí. Y luego se paró en la plaza y habló con los epicúreos y con los estoicos, que ya les contaré algo de quiénes eran estos. Y entonces allí, en esta ciudad de Atenas, en la escuela de la sabiduría, ahí estaba el apóstol Pablo. Y cuando vio la gente que adoraba todas esas imágenes y le rendían culto a todos esos ídolos, entonces ahora comprendemos cuando él escribió a los Corintios, que es otra de las ciudades de Grecia, Corinto. Él les escribió a ellos en la primera carta, capítulo 1, y él dijo en el versículo 21 que el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Esa gente sabían todos, hermanos, eran todos genios, eran todos bochos, pero todo ese conocimiento que tenían acerca del mundo, acerca de la vida, no les acercó a Dios. Y entonces Pablo dice, 1 Corintios 1:21, el mundo no le conoció por medio de la sabiduría. Y entonces ellos en la cultura, los griegos, tenían más de 1000 dioses. Y ahora ya vamos a ver en un momento que dice Pablo que tenían un monumento al Dios no conocido.
por las dudas, por si se habían olvidado de alguna virgen, de algún santito, de alguno de sus dioses que habitaban en el Olimpo, dice, le habían hecho un monumento al Dios no conocido. Y entonces Pablo se presenta y dice que él vino a hablar acerca de Cristo. Y entonces él le escribe a los Corintios capítulo 1, verso 18 y le dice, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Él le habló a todos esos filósofos, a todos esos sabios de ese tiempo que tenían más de 1000 dioses, y él le vino a hablar de un solo Dios, de un solo Salvador, de un solo Redentor. Y dice él en 1 de Corintios 1, 23, y que me propuse predicar a Cristo y a este crucificado. Y entonces dice que la palabra de la cruz era locura, pero también dice que era tropiezo. Usa a Pablo la palabra gentiles, pero es la misma palabra para referirse a los griegos. Porque como ellos, dice, teniendo tantos dioses, no necesitamos un Dios nuevo. Pero Pablo dice que él les hablaba acerca de Jesucristo. Dice aquí el texto que él les estaba predicando el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y entonces, como los griegos eran personas inquietas, los atenienses en especial, ellos les llamaban la atención y le dijeron a ellos, ¿qué querrá decir este palabrero? Esa palabra palabrero es la que nosotros traducimos como charlatán. Pero la palabra palabrero en este texto tiene un significado, se llama esto una analogía a la de un pájaro que va recogiendo diferentes semillas. Y ellos estaban diciendo, este hombre viene a hablarnos sobre fragmentos de diferentes historias, y viene a hablarnos de un Dios que es trino, y viene a hablarnos de Jesús, y viene a hablarnos de una resurrección. Es un palabrero, es como un pájaro que anda juntando diferentes semillas. Pero Pablo estaba utilizando esto para llamar la atención, porque les dice, yo les quiero hablar de un Dios que ustedes no conocen. Y eso era un choque fuerte para un griego. Dice, ¿cómo puede ser que yo no conozca? Si yo conozco todo, si yo sé todo. A ver, háblanos, nos interesa. Por las dudas. Esta era la habilidad del predicador, del hombre que sabe cómo usar la espada del Señor. Cautivó la atención de ellos. Mire un poquito más adelante. Luego le voy a explicar lo de los estoicos y de los epicúreos. Observe aquí un poquito más adelante, verso 20. Dice Pablo, pues, traes a nuestros oídos cosas extrañas, decían los griegos. Dice, queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Y entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Esto es sabiduría del cielo, hermano. Vio ese monumento al Dios no conocido y dice, ustedes lo adoran, vienen, le rinden culto, no saben ni quién es. Bueno, ese es el que yo les predico. Así que siéntense, acomódense, porque les voy a hablar acerca de Jesús y de la resurrección. Les voy a hablar del triunfo del crucificado, de la victoria del crucificado en la cruz del Calvario. El Dios que ustedes adoran y no conocen, ese es el que yo les predico. La geografía del pecado, Atenas, era la ciudad donde adoraban los cerebros. Adoraban los cerebros, le rendían culto a los cerebros. Aquí en esta ciudad, entre otros grandes filósofos, estaban los más grandes. Estaba Sócrates, de quien se cree que fue el filósofo más grande en la historia hasta ahora, hasta nuestro tiempo. De esta misma ciudad era Aristóteles también, era otro de los filósofos, y de esta ciudad de Atenas también era Platón. Aquella gente que va a la universidad y estudia sobre el derecho y todas esas cosas, estudian la línea de Platón en nuestro tiempo, en el siglo XXI. Y Pablo estaba allí en la cuna de los grandes filósofos, solo le estoy nombrando 3, Sócrates, Aristóteles, Platón. Y ahora vinieron a él con curiosidad unos que eran, dice ahí, de la escuela de los epicúreos.
Los epicúreos era una corriente filosófica que solamente ellos tenían como objetivo en su vida la búsqueda del placer. Ellos decían, todo aquello que produzca placer en nuestro cuerpo y en nuestra alma, todo eso vamos a traer, todo aquello que no nos cause daño, lo que no nos cause dolor. Ahí en la misma Grecia esa creencia fue tomando otro nombre que es el que llega hasta nuestros días. Hoy no se usa este nombre de epicúreos. En nuestros días, en muchos lugares aquí de la ciudad, se habla del hedonismo. Ese es el nombre que se usa en nuestro tiempo. El hedonismo, esa expresión quiere decir la búsqueda del placer en cualquier precio y de cualquier forma. Y generalmente la gente del pasado y en nuestros días busca el placer en diferentes clases de vicios. Y siempre terminan golpeándose con la misma palabra, fracaso. Se lastiman con la misma palabra, frustración. Hay gente que cree encontrar placer en la velocidad. Y a veces usted ve esos locos aquí en la General Paz o en la Panamericana, en unas motos grandes y van ahí acostados, con las piernas así hacia atrás. Y andan ahí, y otros haciendo wheelie, que levantan la moto en velocidad. Otros se drogan inyectándose, otros respiran polvos del diablo. Otros toman el demonio líquido en latitas o en envases de cartón o en botellas de vidrio. Otros practican todas clases de inmoralidad. Ese es el hedonismo de nuestro tiempo. Esa es la escuela de los viejos griegos, la cual potenciaron los romanos cuando hicieron alianza en la historia. Y eso es el hedonismo. Y Pablo estaba con esa gente. Y dice, voy a pelear con estos inmorales. Voy a pelear con estos que son gente encadenada a los vicios y a diferentes clases de pecado, y la solución que hay para ellos es una sola: hablarle acerca del Evangelio de Jesús y de la resurrección. Dice, aquí me planto, dice Pablo, frente a los vicios, frente a las diferentes manifestaciones del pecado. La solución es predicar el Evangelio de Jesús y la resurrección. Los tiempos nos cambiaron, nosotros tenemos que hacer lo mismo. Dice Pablo, yo predico a Cristo y a este crucificado. ¿Quiere hablarme de Sócrates? Hable, yo le escucho un buen rato. ¿Quiere hablarme algo acerca de Platón? Hábleme, yo les voy a escuchar, pero después escúcheme, porque le voy a hablar del Cristo crucificado y resucitado. Les voy a hablar del Evangelio, y ahí estaban los estoicos también. Los estoicos eran gente que no creían en un Dios hecho persona, como creemos nosotros, que Dios se manifiesta a través del Padre, a través del Hijo y a través del Espíritu Santo. Un Dios hecho persona. Los estoicos creían en una religión que se le da el nombre de panteísmo. El panteísmo, esa palabra significa que todo es Dios. Este micrófono es Dios. Este púlpito es Dios para ellos. La pared es Dios. Todo es Dios. Los árboles son Dios, los pájaros es Dios. Eso se llama panteísmo. En la historia hubo un judío en el siglo XVII. Este judío se llamó Baruch Spinoza. Y muchos de ustedes que leen ahí la internet alguna vez van a ver a Albert Einstein, que dice que yo creo en el Dios de Spinoza. Y cuando usted escucha a ese Spinoza, él hablaba de que no hay que buscar a Dios en el templo ni en la Biblia, que hay que buscarlo en los árboles, en los ríos, en el aire, en los pájaros. El delirio del panteísmo. Y ahí estaban los estoicos. Y Pablo dice así: ustedes piensan que todo es Dios, yo les voy a hablar que hay un Dios solo, se llama Jesucristo, el que murió en la cruz, el que fue resucitado. Este es Dios y no hay otro Dios. Y entonces, ya salteando, y ahora le va a sonar familiar un texto que yo ya he usado en el pasado, observe cómo él termina esta conversación, porque ya en un ratito nomás me voy de Atenas y quiero pasar a otra geografía, a otra ciudad, escuela de pecado. Mire cómo le dice en el verso 30, a todos esos sabios que le escucharon por esos días. Él les dice en el verso 30, Hechos 17:30, dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. Mire qué palabra usa. Ustedes que se la saben todas, que conocen todo, Dios le va a perdonar su ignorancia.
En otras palabras le estaba diciendo, ustedes que son sabios en ignorancias, dice, Dios está dispuesto a pasar por alto, dice, el tiempo de esta ignorancia, y ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Esto es para los predicadores de esta iglesia. Así se predica un sermón. Él les empezó hablando del Cristo crucificado, del Evangelio de Jesús resucitado. Y ahora está terminando su sermón diciendo, Dios les va a juzgar a ustedes por medio de aquel varón que un día levantó de entre los muertos. Así que no se fue por las ramas en su mensaje. Su mensaje tenía un hilo de conexión desde el comienzo hasta el final. Y él tenía una meta, hacerles entender a esa gente que sus vicios, que sus costumbres, que su gran sabiduría no les iba a llevar al cielo, que el único camino al cielo era Jesús. Y entonces le dice claramente, le dice, Dios va a pasar por alto el tiempo de su ignorancia, pero les pide a todos ustedes en todo lugar que se arrepientan. Wow. Estábamos ahí, aplaudíamos todos, ¿no? Qué sermón, ¿no? Qué lindo, y qué frontal. La gente de nuestros días no aguanta una predicación así. Se levantaría ofendida. Pero él estaba allí en la escuela de la sabiduría, en la ciudad de Atenas. Los atenienses, hermanos, dieron a la historia muchos guerreros. El espíritu de ellos era conseguir honor y conseguir gloria. Y los guerreros atenienses tenían como meta pasar a la inmortalidad. Y él estaba predicando en medio de la gente que creía y que pensaba de esa manera, que una de las cosas del hombre era transformarse en un guerrero, en una persona destacada en la sociedad, para pasar a la posteridad, para ser recordado, pasar a la inmortalidad. En esta ciudad de Grecia fue donde nació, o al menos se potenció, la democracia, que hasta nuestros días se habla acerca de este término. La palabra democracia es una palabra griega compuesta. La raíz del término demo significa pueblo y cracia, eso quiere decir poder, el poder del pueblo. Y ahí todos debatían y se juntaban en el Areópago y en la plaza y todos daban su opinión y todas las opiniones eran iguales y ellos ejercían lo que habían creado, era la democracia. Así que los griegos también eran expertos en la astronomía. Ellos fueron los que aportaron el abecedario y ellos fueron los que trajeron los avances de las matemáticas y todos esos líderes que ustedes han oído alguna vez, Pitágoras y todo eso era de ahí. Y Pablito, nuestro hermano, ahí estaba debatiendo con ellos y defendiendo el Cristo crucificado y resucitado. No le impresionó la sabiduría de ellos, no les impresionó el historial de ellos. Él se paró y defendió a Cristo, dice, aquí estoy, porque ustedes en síntesis pertenecen a una geografía de pecado. En la geografía de los atenienses y de los griegos en general, ahí estaba el pecado. Una sociedad que tenía manchas de pecado como si fuera óxido. Había que raspar mucho para sacar el pecado de ahí. Y Pablo sabía que el Evangelio podía liberarlo del óxido que el pecado había dejado entre ellos. Los romanos llegaron allí y vencieron a los griegos por las armas, pero no pudieron vencer la cultura de los griegos y entonces tuvieron que unirse. Y ustedes, los que han ido al secundario, habrán estudiado la cultura greco-romana. No pudieron los romanos, pero les trajeron todos los vicios y le trajeron los dioses para unirlo a los dioses de los griegos. Y allí empezaron a practicar lo que se llamaban las bacanales. Eran aquellas fiestas que terminaban en orgías y gente alcoholizada, borrachos por todos lados, practicando toda clase de inmoralidades. Yo no podría hablar de esas cosas en este púlpito, de lo grave de lo que era aquella sociedad griega, y los romanos vinieron y potenciaron todo ese estilo pecaminoso. Una ciudad, la geografía del pecado, y mucho del pecado que repercute, que resuena en nuestros días, mucho del pecado que se practica en nuestro tiempo, viene de esa escuela, de Atenas, de los griegos. Y entonces la respuesta
de ayer es la misma que la que debemos dar hoy, predicar a Cristo y a este crucificado. Eso es lo que va a ayudar a la gente que está atrapada en esos pecados a romper las cadenas. Allí, hermanos, se hacía el mismo sistema que se hace hoy de pecado. Las fiestas con grandes comidas, mucha música, mucho baile, las fiestas con mucho alcohol, escenas de desnudez por todas partes. Todo el mundo andaba desnudo allí y tiraban flores a la gente y les perfumaban, y todo aquello terminaba en un carnaval de pecado. Es cosas que hoy vemos en las fraternidades, es cosas que hoy vemos en las comparsas, en las murgas, en muchas cosas que vienen repitiendo el estilo pecaminoso que se escapó de la geografía de los griegos. Y esa gente que necesita hoy, no necesita nuestra crítica, necesita que le hablemos del Cristo y del Cristo crucificado, que le hablemos del Cristo y Cristo crucificado. Pues la segunda ciudad que me quiero ocupar unos minutos, y de verdad que va a ser pocos minutos, porque necesitaría por lo menos 2 horas para hablar de ellos, es la ciudad de Corinto. Es una ciudad griega también. Hasta el día de hoy es un puerto importante, es un lugar donde se practican muchos negocios. Allí en Atenas adoraban el cerebro, los corintios adoraban el cuerpo. Ahora va a comprender eso con la Biblia. Pero primero observe, 2 de Corintios, el capítulo 7 y el versículo 1. 2 de Corintios, el capítulo 7 y el versículo 1. Mientras estábamos cantando recién, estaba golpeándome ahí en mi mente. Yo nunca en mi vida de profesor de tantos años, nunca enseñé la carta de Corintios. La primera carta son 16 capítulos. Sí prediqué mucho sobre eso. Y estaba ahí pensando, ¿cómo hago para enseñarlo? 4 sábados no me alcanzan. 4 sábados y 4 domingos puede ser. Eso pensaba recién. Pero mire aquí lo que me llama la atención. 2 de Corintios, el capítulo 7 y el versículo 1. Este mensaje es para esa ciudad donde la gente adoraba el cuerpo. Dice así, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Conociendo Pablo los problemas de esa sociedad que adoraba el cuerpo, él dice, hay una cosa que quiero llamarle la atención. Mirando nuestra vida, mirando nuestro cuerpo, dice Pablo, tenemos que limpiar nuestra carne de toda contaminación. Dice Pablo, pensando en nuestro cuerpo, tenemos que perfeccionar la santidad en nuestro cuerpo y en el temor de Dios. Porque Pablo ya le había escrito a ellos en la primera carta, en el capítulo 10 y en el versículo 23, él les dijo, todo me es lícito, pero no todo me conviene, todo me es lícito, pero no todo edifica. Había un serio problema con el cuerpo, en el uso que se le daba al cuerpo, y estaban de un extremo al otro. Un extremo era que los corintios adoraban los cuerpos perfectos de los atletas, le daban mucho énfasis a eso. Por eso en esta segunda carta, en el capítulo 5 y el versículo 10, Pablo les da a la iglesia este mensaje. Dice que un día todos nosotros compareceremos ante el tribunal de Cristo. Dice, y allí seremos recompensados de acuerdo a lo que hayamos hecho mientras estuvimos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Así lo dice ahí, bien cerquita, 5:10. Y entonces cuando él dice, todos compareceremos ante el tribunal, la palabra griega para tribunal es la palabra bimá. En nuestra mente, si hablamos de un tribunal, vamos a imaginar un juez, un juicio y una sentencia, un castigo. Pero la palabra tribunal ahí tenía otro sentido, porque ese tribunal que se refería a Pablo no era un lugar de juicio y castigo, era un lugar de recompensas. Y entonces Pablo les recuerda a los corintios que los atletas que tenían que firmar un contrato de que habían entrenado durante 10 meses, con el riesgo de dar un testimonio falso, que no se hubiesen entrenado ese tiempo, los hubiesen matado.
Pero los atletas estaban bien entrenados. Eso habla de la seriedad de la competencia, de la dedicación a la competencia. Hoy no lo dije, pero ahí en Corinto fue donde se inventó lo que hoy conocemos como los Juegos Olímpicos, las Olimpiadas. Ahí nació, en esa ciudad. Entonces ya ve lo que es el atletismo, el mundo del atletismo, el mundo de los cuerpos perfectos, el mundo de los músculos que resaltan la figura humana. Y entonces Pablo le dice a ellos, un día ustedes no van a estar ante un gobernador o una persona distinguida para obtener el premio. Ustedes tienen que pensar que un día van a estar delante de Dios. Y esa palabra que él usa, la palabra comparecer, significa que vamos a estar desnudos. No hay nada que podamos ocultar. Todo estará a la vista del Creador y allí serán juzgadas nuestras obras, sean buenas o sean malas. Todo lo que hicimos estando en el cuerpo, allí es. Cuando se desataba la competencia y el atleta andaba triunfante al estadio, entonces el vencedor iba al lugar más alto, que era una plataforma de piedra, a veces era de madera. Ese lugar se llamaba tribunal o bimá, y ahí el gobernador o un ciudadano ilustre premiaba al atleta vencedor. Todo el mundo miraba esos cuerpos musculosos, recibiendo recompensas humanas, premios humanos, una corona de laurel, a veces podía ser una corona de pino o algo así por el estilo. Pero Pablo dice, un día estaremos delante de Dios y lo que va a estar analizándose allí es nuestro rendimiento en la carrera, que es la vida cristiana. Cómo nos hemos comportado, cómo nos hemos conducido. Y el resultado cuando estemos delante de Dios será de recompensa, habrá premios por nuestro trabajo aquí en la tierra. Entonces ustedes se ocupan mucho del cuerpo, pero dice Pablo, yo quiero plantear este tema, ustedes tienen que ocuparse de tener una vida limpia y perfeccionar la santidad del Señor. Ahora empezamos a entender por qué él escribió así, ¿no? Y ahora también empezamos a entender por qué el apóstol le escribió a ellos en el capítulo 9 de la primera carta y en el versículo 24. Él dice, corred de tal manera que obtengáis el premio. ¿Recuerdan? Él siempre está en la figura del atleta predicándole a esa gente porque ellos entendían todo ese lenguaje. Eran donde se criaron, en medio del mundo del atletismo, en medio de ese mundo que les rendía culto, que adoraban los cuerpos. Y él les dice, corred de tal manera que obtengáis el premio. Es decir, que entrénense en su vida todo el tiempo. Hagan grandes esfuerzos, presenten su cuerpo de la mejor manera y corran de tal manera que obtengan el premio. Es la misma palabra usa para nosotros como cristianos. No podemos retroceder en nuestra vida de servicio. Siempre tenemos que ir adelante con la intención de llegar al podio, de estar en el lugar donde Dios nos reconozca como siervo, no como seres iluminados, grandiosos, genios, no, para que Dios nos reconozca como siervo nada más. Pablo le estaba hablando a esa gente en Corinto. Ellos estaban bien ocupados en su cuerpo. Y entonces él le empieza a recordar a las mujeres. Y eso es donde no voy a poder hablar mucho hoy, pero ya voy a retomar ese tema. Había un lugar como a 500 metros de altura en Corinto. Era una colina. Y ahí estaba el templo a la diosa Afrodita. Era la diosa de la sexualidad y de la fertilidad. Uno de los monumentos que estaba era a la diosa Eros, que era la diosa del sexo, del erotismo. Y allí habían sacerdotisas como 1000. La historia cuenta que en los atardeceres esas mujeres, muchas de ellas descendían cada día hacia el puerto, porque ahí venían las embarcaciones para hacer grandes negocios, marineros de todas partes. Y entonces esas mujeres ejercían la prostitución. Les llamaban las hetairas. Eran mujeres también igual que los atletas que tenían sus cuerpos bien llamativos, bien formados. Y el dicho popular de aquellos días era: nadie puede privarse de una noche en Corinto. Como llamando a la gente de diferentes geografías: vengan a pecar aquí en Corinto hay pecado del bueno. En otras palabras estaban diciendo eso. Y entonces esas mujeres empezaron a escuchar el Evangelio. Y empezaron a creer en Cristo como el Salvador. Y empezaron a dejar la vida del templo diabólico ese. Y empezaron a venir a la iglesia, y muchas de ellas estuvieron un tiempo en un estado de confusión.
y pensaban que la casa de Dios se administraba y se manejaba del mismo modo que el templo. Entonces las mujeres empezaron a tomar el poder en Corinto, hasta que eso llega al oído de Pablo, y Pablo le escribe en la primera carta que la mujer calle en la congregación, ¿no? Porque ellas querían traer las costumbres de su templo pagano a la iglesia. Y Pablo le escribe en la primera carta a los corintios. En primer lugar, él lo hace en el capítulo 14, y él les dice que nuestro Dios no es un Dios de confusión, sino que es un Dios de paz. Eso es lo que le pone en claro. Vamos a buscarlo ahí, porque después usted no lo va a buscar en su casa. Primera de Corintios 14. Mire cómo le dice él allí. Primera de Corintios, el capítulo 14, verso 33. Entonces usted imagina esas mujeres jóvenes, hermosas, y querían ellas imponer el estilo de vida del templo pagano en la iglesia. Los hombres no reaccionaban frente a estas mujeres. Y ahora Pablo les escribe así, Primera de Corintios 14, versículo 33. Dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Es decir, que la regla que hay para la iglesia de Corinto era para Galacia, era para Éfeso, era para la iglesia bautista Maranata de Lomas del Mirador, para todas las iglesias. Y entonces dice verso 34, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Imagínense si las mujeres en el templo hablaban todo, decidían todo, cocinaban todo, y ahora llegan a la iglesia y dicen, aquí no es así, dice Pablo, aquí hay otra regla. Y entonces terminan el versículo 40 diciéndoles así, dice, pero todo hágase decentemente y con orden. Y entonces, cuando todos esos grupos que hoy se conocen como carismáticos, renovados, neopentecostales, nombres así por el estilo, que hay todo un desenfreno, si todos hablan y ven las mujeres hablando en lengua y gritando y les agarran las temblequeras y lloran y gritan y están allí como excitadas y exaltadas, los dos términos valen para lo que se ve. Y todo es un descontrol. Pero todo eso en el mundo se llama corintianismo. Las iglesias que viven así se llama corintianismo, ese estilo. Y no hay orden. Y Pablo dice, no están ajustados a la Biblia, porque en la casa del Señor todo se hace decentemente y en orden. Amén. Y las mujeres con sus bellezas y con sus vestidos y con su lenguaje querían imponer. Pues en ese templo de la diosa Afrodita era donde tenían las experiencias extáticas. Nunca en otra iglesia este tema es mencionado. Usted busca en el resto del Nuevo Testamento, nunca va a encontrar, solo en esta ciudad. Las experiencias extáticas son justamente eso, que les agarra el temblequeo y se le dan vuelta a los ojos y todo eso. Pero eso pasaba en el templo de la diosa Afrodita, en la casa de Dios no era permitido. Pero hoy eso usted lo ve por todos lados, basta con ver un video. Eso se hacía en el templo del diablo y quisieron traer eso a la casa de Dios. Y hoy muchos predicadores toleran eso, pero Pablo plantó bandera y dijo, en la casa de Dios todo se hace decentemente y en orden. Y entonces venían y profetizaban. Y entonces, ahora porque me voy del tema, pero los versículos anteriores, Pablo les habla de un sistema para los profetas. Primero, en los primeros dos versículos le dice que el profeta no es el que predice el futuro, el que le dice a usted le va a ir bien, va a tener negocio, se va a casar con este, con el otro, va a tener un auto, va a comprar. No, no es el profeta en la Biblia. Observe cómo dice ahí, versículo 3. Dice, pero el que profetiza habla a los hombres, tres cosas dice, para edificación, exhortación y consolación. Otra vez, el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. No dice, Dios me dio un mensaje para alguien que vive en la calle tal. ¿Quién vive en la calle tal acá? Eso no es de la Biblia, no es de Dios eso. Eso tiene que ver con el reino de la adivinación. Pero el profeta predicaba, dice aquí, edificaba espiritualmente, no producía un efecto en el cuerpo que la persona caiga y hagan todo ese espectáculo. Dice, edificaba, exhortaba y consolaba. Aquellas almas lastimadas, heridas, llegaban a ese lugar y no salían allí eufóricos, sino que salían con el alma consolada, encontrando una solución, una guía a sus problemas. Eso era el trabajo del profeta, no era adivinar el futuro.
Y entonces más adelante él le dice, así lo dice, mire, versículo 27, no me quiero ir del tema, pero dice, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 por turno y uno interprete. No era ese espectáculo que todo, parece que están ahí en una caja de oro y todo. Cuando se habló en lengua en esta iglesia, y solo en esta iglesia, no hay otra que se haya hablado, dice, tienen que hablar por turno, 1 o 2, y otro interpreta. Ese es el sistema, pero no, ese es el sistema, no hay otro. Pero el Espíritu no, nada, este es el sistema, acá está escrito. No traiga una regla nueva. Uno hablaba, 2 y otro interpretaba. Y mire qué sucedía ahí. Dice versículo 29, versículo 28, y si no hay intérprete, cállese en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Porque algunos agarran a usted y dicen, ¿y qué está diciendo? No sé, porque yo hablo lengua angelical. Dice, entonces no hable, hable para adentro, entre usted y Dios, que nadie lo escuche. Esa es la regla, hermano, no hay otra. Ahora mire un poquito más. Versículo 30, y si le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. ¿Ah? Si estaba uno hablando en lengua y de pronto iba a empezar otro, el primero se callaba y empezaba el otro y ya estaba el intérprete. Y ahora mire lo que dice. Verso 31, podéis profetizar todos, es decir, pueden predicar todos, uno por uno, para que todos aprendan y sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. No es que dicen ahora, ¿y qué dijo? Y yo no sé, pero usted, y yo no sé lo que dije. No, el profeta sabía lo que decía, y el espíritu estaba controlado. No hablaba una lengua angelical, porque los ángeles siempre hablaron la misma lengua que la gente. Esto era Corintios, y Pablo fue a poner orden en la ciudad donde la gente le rendía culto al cuerpo, adoraba el cuerpo. Y aquella iglesia era un desfile de moda. La gente iba con sus vestimentas para impresionar. ¿Quién se había comprado la ropa más cara y todo eso? Y entonces Pablo le dice en el capítulo 3 de esta primera carta, le dice, yo quise hablarles como espirituales, pero no pude, tuve que hablarles como carnales, como niños en Cristo, le dice él. Porque estaban llenos de mundanalidad, todo lo que hacían era mundanalidad, y lo que predominaba allí era la adoración al cuerpo. Ahora mire, hermano, estas mujeres, esta es la historia de Corinto, no es lo que la Biblia dice, pero nos ayuda a entender lo que estaba pasando. Estaba el dios que trajeron los romanos, que le llamaban Baco, algunos le llamaban Dionisio, era el dios del vino. Y entonces estas mujeres se tomaban sus buenos tragos frente a al monumento del dios, ¿no? Y le rendían culto, era su forma. Y se tomaban unos buenos tragos. Y después de eso, muchas de ellas comían animales, mataban un conejo, por decirle, una liebre, un cordero, y se los comían crudos las mujeres, bajo los efectos del vino. Y luego iban a la reunión, y aquello era un descontrol total. En la iglesia de Corinto los hermanos se emborrachaban. ¿Sabían eso? Déjeme que se lo lea con la Biblia, ahí 1 Corintios 11. Porque siempre nosotros leemos el contexto, pero hay que saber lo que estaba pasando en aquella iglesia, porque nosotros no podemos repetir eso, porque eso sucedía en esa geografía de pecado. 1 Corintios 11, usted conoce bien el del 23 en adelante, pero no conoce el 23 para atrás. ¿Ya está ahí? Bueno, mire cómo dice la palabra, verso 17. Dice, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo. Es decir, Pablo dice, con los que les voy a escribir ahora no tengo nada bueno para decir de ustedes, no los alabo. Dice, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Otra vez, hermano, no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro, ¿qué hace? Se embriaga. Se lo digo en guaraní, caú,
Se emborrachaban. Y ahí andaban los hermanos. Y alguien tambaleando y dice, hoy me toca predicar a mí. ¿Qué era esa iglesia, hermano? Es lo mismo que se ve en los cultos modernos de hoy. Todo es un descontrol. Y entonces dice Pablo, yo no los puedo alabar, no puedo aprobar lo que ustedes hacen. Se reúnen para lo peor. Eso lo espero en un boliche del baile del mundo. En una bailanta, no en la casa del Señor. Esa clase de descontrol. Hombres borrachos, mujeres que entran borrachas ahí. Porque le habían rendido el culto al dios Baco. Se habían comido sus animales. Por eso, hermano, el cristianismo en los días de Nerón era perseguido porque habían hecho a correr que nosotros sacrificábamos niños y bebíamos la sangre de los niños. Usando este texto que dice el Señor, dice, cuando dice y dando gracias por la copa, dice, y haced esto, dice, en memoria de mí. Y cuando partas el pan y comed, dice, haced esto en memoria de mí. Y entonces se hizo correr esa creencia en el Imperio Romano. Los cristianos comen a los niños en el culto, porque habían visto aquí a esas mujeres comer los animales bajo los efectos del alcohol. Qué terrible, ¿no? Corinto, una geografía de pecado. Pero lo terrible es que muchas de estas cosas hoy se practican en las iglesias que hoy se hacen llamar evangélica, cristiana y cosas por el estilo. El descontrol. Ahora mire, hermano, estas mujeres que se llamaban las Ménades, le llamaban algunas. ¿Sabe qué quería decir eso? Las mujeres locas. Eso quería decir, las mujeres locas, las Ménades. Y un día vino Alejandro Magno, el emperador griego, y cuando vio eso ahí, dice, hágame un ejército con esas locas. Y se llevó un ejército de locas, de esas mujeres, a la batalla. Atenas, Corinto. Necesito cambiar de ciudad, pero de esto tengo muchísimo para hablar. Y ahora quiero hablarle de Nínive. Nínive era la ciudad que adoraban la maldad. Y junto con Sodoma y Gomorra eran las ciudades que adoraban la maldad. Atenas adoraban los cerebros, la sabiduría. Corinto adoraban el cuerpo. Sodoma, Gomorra, Nínive adoraban la maldad. Nínive era la capital del segundo imperio mundial, que fue el de los asirios. Primero fueron los egipcios, luego los destronaron los asirios y luego los babilonios destronaron a los asirios en aquellos días previos a Nabucodonosor. Y entonces Nínive era la capital del imperio de los asirios. Jonás fue llamado para predicar a los ninivitas. Jonás conocía la clase de pecado que practicaban, por eso él no quería ir y se resistió a hacer la voluntad de Dios, porque sabía lo que hacían los ninivitas. Incluso hay historia hebrea, yo no sé qué credibilidad tiene eso, pero se enseña que Jonás fue abusado sexualmente por los ninivitas y por eso él no quería ir. Eso yo lo pongo entre paréntesis, pero muchos le dan certeza a eso. Jonás no quería ir, hermano. Y 100 años después de Jonás vino Nahum, que es un profeta que está ahí. Hay un libro en la Biblia, posiblemente usted no lo conozca. Cuando lo busque, lea el capítulo 1, versículo 7, impactante. Y Nahum, 100 años después que Jonás predicó, y Nahum sí vio el derrumbe de los ninivitas por su maldad. Pero ¿qué le dijo Dios a Jonás? Recuérdenlo conmigo, Jonás, el capítulo 1 y el versículo 2, Dios le dijo, levántate y ve a Nínive, a esa gran ciudad, y predica, porque su maldad ha subido delante de mí. Ellos le rendían culto a la maldad, eran felices haciendo maldades. Y cuando usted lee el libro de Jonás, usted va a encontrar ahí más adelante que habla de que eran todos rateros, rapiñeros. Y cuando Jonás le predica en el capítulo 3, después que lo vomitó el pez y todo eso, les predica, y en el mensaje le dice, arrepiéntanse de sus rapiñas, ladrones, arrepiéntanse y conviértanse de sus malos caminos. Y ahí en esa expresión están todas las maldades que se puede imaginar. Eso eran los ninivitas, una geografía de pecado. Cuánta maldad que hay ahí en nuestros días, ¿no? Ustedes ya han visto en las noticias el caso del niño ahí, ¿no? En Corrientes.
Lo último que se estaba diciendo que fue atropellado por una camioneta y lo enterraron por ahí, pero no sabemos todavía qué es la verdad, pero sí sabemos que hay una gran maldad detrás de todo eso. Nínive era una de esas ciudades, pero Sodoma y Gomorra también eran practicantes de la maldad. Una miradita muy rápido allí, en el libro de Ezequiel. Busque por favor Ezequiel capítulo 16. Ezequiel el capítulo 16, verso 49. Ezequiel capítulo 16 y el versículo 49. Mire lo que dice la palabra acerca de Sodoma y acerca de Gomorra. Ezequiel el capítulo 16, versículo 49. Así dice la palabra de Dios. Dice: he aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas. No fortaleció la mano del afligido y del menesteroso, y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí. Cuando lo vi, las quité. Pequeña traducción, hermano. Era una ciudad llena de soberbia, de gente autosuficiente que creían que no necesitaban de Dios. La mayoría de la población que nos rodea no van a las iglesias, piensan que no necesitan de Dios. Las raíces de Sodoma están en sus vidas. Soberbia, dice autosuficiencia y ociosidad. Wow. Tenemos 20 millones de personas en este país viviendo del Estado, diferentes clases de planes. Ociosidad. La mayoría de los que reciben esos planes no trabajan, no hacen otra cosa. Viven del Estado. Las raíces de Sodoma están entre nosotros. Y no estoy hablando de todas las inmoralidades y todo lo que conocemos. Pues esta gente estaban llenas de soberbia y dice de abominación. Era gente que estaba comprometida con la idolatría. Y dice, nunca ayudaron al menesteroso, nunca le extendieron la mano al afligido. Era gente egoísta, pensaban en sí mismos. Lo que pasa aquí, la gente se sorprende en el edificio donde vivo porque yo los saludo y ya me han hecho saber muchas veces, acá nadie saluda. Usted sube al ascensor y se suben dos y ni buen día ni nada. Ponen el dedito al piso que van y así vive, en medio del egoísmo. Se muere alguien en la casa de al lado, nadie se entera. Ahora si hay una pelea, sí se entera. Si entra un hombre extraño ahí, sí se entera. Pero donde hay una necesidad, se muere el vecino, nadie se enteró. Eso ya nos ha pasado en el edificio, a nosotros. ¿Sabe qué, hermano? Una creencia egoísta y el egoísmo, las raíces de Sodoma están aquí, en medio nuestro. Un detalle leído nada más. Al final de la Biblia, la carta de Judas. Antes de Apocalipsis va a encontrar la carta de Judas. Antes de Apocalipsis. Mire lo que dice ya siglos después, pero siglos después de que Sodoma y Gomorra fueron destruidas por fuego y azufre. Mire lo que dice la Biblia. Siglos después, hermano. Este es el concepto que quedó de estas ciudades. La carta de Judas, versículos 6 y 7, dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. ¿Cómo? Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos habiendo fornicado, e ido en pos de vicios contra naturaleza. Observe esa frase, vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Esto tiene una conexión con Génesis capítulo 6, que habla de ángeles, de los hijos de Dios que vinieron y tuvieron relaciones con las hijas de los hombres. Eso es todo un tema doctrinal que no voy a entrar ahora. Pero a esa clase de perversión, a esa clase de perversión era lo que estaba en Sodoma y Gomorra. No vemos aquí en nuestra sociedad el desfile de gente desnuda, marchas del orgullo gay y todo tipo,
y ni una menos, y ponen un montón de títulos. Pero todo lo que usted ve es el exhibicionismo, las raíces de Sodoma y Gomorra. Y aquel juicio que cayó, ahora vendrá otro, ya no será de fuego y azufre, pero hay un juicio madurando. Ellos se escandalizan. Quizá ahora van a cortar esto, pero ustedes tienen que saber. Es así. Dice aquí, vicios contra naturaleza. Imagínense todo lo que implica eso. Algo que no es normal, algo que no está bien. Eso era lo que vino de Sodoma y Gomorra, la geografía del pecado. De ahí se escapó y vino aquí, a nuestra sociedad, y lo grave que esto ha entrado en muchas congregaciones. Me voy a privar de decir aquí algunas cositas ahora. Pero cuando Lucas escribió de este tema, en su Evangelio, el capítulo 17, dice Lucas que era como en los días de Lot. ¿Qué eran los días de Lot? Cuando Lot entró en Sodoma y en Gomorra. Y dice Lucas que la gente hacía, que se casaban y se daban en casamiento, compraban, vendían, hasta que llovió fuego y azufre y los consumió a todos. Y aquí está el mundo que vivimos. No tienen tiempo para Dios, no leen la Biblia, no van a una iglesia, nadie ora, pero andan en el negocio, compran, venden, se casan, tienen planes de búsqueda de placeres de diferentes formas. En los días de Noé vino el diluvio, se los llevó a todos. En los días de Lot vino fuego y azufre, los consumió a todos. Y la historia vuelve a repetirse. Y ahí está claramente en la palabra de Dios, la geografía del pecado. Lo que hoy estamos nosotros siendo testigos, se escapó de Atenas, se escapó de Corinto, se escapó de Nínive, se escapó de Sodoma y Gomorra y se escapó de Babilonia. Observe un poquito ahora, Apocalipsis, ya que estamos ahí cerca. Voy a hacer muy rápido aquí este tramo final, porque en Babilonia, hermanos, adoraban a los demonios. Escuche eso. Allá en Atenas adoraban los cerebros, en Corinto adoraban el cuerpo, en Sodoma y Gomorra y Nínive adoraban la maldad, y en Babilonia adoraban los demonios. Observe aquí capítulo 18. Les daré una breve explicación después del contexto. Apocalipsis 18, versículo 1. Dice la palabra: después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue, y de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. ¿Sabe qué, hermano? Así, muy rápido. Génesis capítulo 10, el origen de Babilonia, el hombre que se llamaba el rebelde, Nimrod. Nimrod significa el rebelde. Fue el hombre que quiso inventar el camino al cielo. Él inventó la religión. Dice, esto es la religión. Hizo una torre, dice, cuya cúspide llega al cielo. El plan se frustró. Pero ahí en esos días de Nimrod fue donde surgieron las religiones de misterio, el ocultismo. Fue donde el diablo tuvo gran actividad. Y pasó el tiempo y llegamos a los días del rey Nabucodonosor. Y dice ahí en Daniel capítulo 5, estaba Belsasar ya, el sucesor de Nabucodonosor, estaba en el trono. Nabucodonosor hizo aquella imagen para que le adoraran, ¿se acuerdan? Y envió a los muchachos al horno de fuego. Todo ese era el sistema de culto, de idolatría, de perversiones. Pero el capítulo 5 de Daniel habla del rey Belsasar, que hizo una fiesta y convocó a 1000 príncipes y 1000 concubinas. Vaya, imagina el ambiente. Música, comida, lo mismo que hacían los griegos, los romanos. Música, comida, baile, orgías. Todo terminaba
en un espectáculo vergonzoso. Y dice que después que ya habían entrado en el alcohol, perdido ya en el alcohol, dinamitado el alcohol, la mente del rey, dice, traigan las copas que eran del templo de Dios, las que habían traído cuando invadieron Jerusalén. Fuego y azufre, el agua del diluvio. Y ese día fue una mano en la pared que escribió Mene, Mene, Tekel, Uparsin. ¿Recuerdan eso, no? Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Tu reino ha sido cortado y entregado a los medos y a los persas. Y aquella noche el rey Belsasar murió. ¡Wow! De los pecados de Babilonia. Esa es la historia. Y esto que leí aquí, esto va a suceder en muy breve tiempo. Esto que leí va a suceder en muy breve tiempo. El capítulo anterior habla de una Babilonia religiosa. Es presentada en términos duros como la gran ramera. Mire cómo dice, capítulo 17, para los que no conocen. Dice la palabra, versículo 4. Esto es Babilonia, la mujer que habla aquí. Dice, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Tenía en la mano un cáliz de oro llena de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos, de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Aquí está la religión de las más grandes del mundo, presentada en este capítulo 17 como la Gran Babilonia, la madre de todas las rameras. Qué expresión dura que usa, ¿no? Casi que es unos términos groseros para usar en el púlpito, pero es lo que la Biblia dice, para que nos demos cuenta de quién era eso. Y dice que persiguió, hubo un periodo en la historia que se llamó la Inquisición, donde nuestros hermanos fueron perseguidos y fueron por causa religiosa de sus creencias quemados en las hogueras, sometidos a las clases de muertes más dolorosas. Y esa historia hoy se repite también, aunque no tiene tanta repercusión, pero está pasando en nuestros días. Están matando, quemando y de diferentes formas a nuestros hermanos en la fe. Y ese es el sistema, la geografía del pecado que se escapó de Babilonia. Dice que ha fornicado con los reyes de la tierra. Por lo tanto, esta religión apóstata que habla el capítulo 17 tiene un alcance mundial, tiene presencia en todo el mundo. Y luego el capítulo 18 muestra el fin. Y ahí en el capítulo 18 habla de una Babilonia política, de una Babilonia social y de una Babilonia económica. Capítulo 17 habla de una Babilonia religiosa. Capítulo 18 de una Babilonia política, social y comercial. Y ahí ante los ojos está la gran religión que hace toda clase de negocios en el mundo y que está con todos los reyes de la tierra, con todos los gobernantes. Y ahí está el fin. Y en esa religión adoran los demonios. Basta ver allí, en sus plazas, en las vestimentas de sus sacerdotes, en sus tiaras, que son sus bonetes, y la boca del pez, que era el símbolo del 666 de los antiguos egipcios. En el año 2019 se prendió fuego una catedral que se llamaba Notre Dame en Francia. Y ahí lo que sobrevivieron eran las gárgolas. Es el nombre. Cuando ustedes entren a la internet, miren eso. Son las figuras todos de demonios en una de las catedrales históricas de esa religión. Ahí están las gárgolas. Dicen que esos demonios son los que protegen la catedral y la religión. Babilonia es un sistema de culto donde adoran los demonios. Y hoy tenemos predicadores que usan el nombre de evangélicos y andan con el diablo y le hacen el reportaje, le ponen el micrófono. ¿Cómo entraste en esa vida? ¿Estás cómodo ahí adentro? ¿Querés salir? Usted ya vio eso, ¿no? O cosas por el estilo. Y una voz ronca, no, y todo ese tipo de cosas. Y el predicador habla con el demonio, está ahí hablando. ¿Quiere salir? Ah, no quiere salir. Ya vio todo eso, ¿no? El sistema de Babilonia, la geografía del pecado. Todo se escapó. Y ahí está
delante de nosotros. No me da el tiempo, pero hubiese querido hablarles acerca de Alejandría. Y me hubiese gustado hablarles en Egipto. Fue la tercera ciudad donde el cristianismo pisó con fuerza: Jerusalén, Antioquía en Siria y Alejandría en Egipto, fundada por Alejandro Magno. Tuvo la biblioteca más grande del mundo por muchísimos años. Hoy tiene una biblioteca enorme. Una ciudad de pecado, una ciudad activa en lo comercial en nuestros días. Esa ciudad fue gobernada, entre otros, por la famosa Cleopatra. Si tuviera que hablarles de esa dama. Alejandría, la ciudad de Tarso, de donde vino Pablo. No tengo tiempo para hablarles de eso hoy. Pero hay muchas ciudades que fueron la geografía del pecado. Y el pecado se escapó de esas ciudades y fue avanzando generación tras generación. Y mucho de lo que hoy vemos y de lo que se practica viene de ese tiempo. Por eso necesitamos conocer el trasfondo de la Biblia, para ver cuál es el origen de todas las perversidades que vemos en nuestros días. Los que adoraban los cerebros, los que adoraban el cuerpo, los que adoraban la maldad, los que adoraban los demonios. Todos esos están reflejados en estas ciudades. Y ahora, unos pocos minutos nomás para terminar, de una última ciudad que se llama Jerusalén. Busque ahí, por favor, en el Evangelio de Marcos, Evangelio de Lucas. No, en lo de Marcos después lo vamos a mirar, o se los comento y terminamos ahí. Evangelio de Lucas, el capítulo 23. Yo puse Lucas, pero estoy seguro que es Mateo. Ya se lo digo. Exactamente, es Mateo. Mateo 23, 37. Tenía una nota acá que decía Lucas, pero yo estaba seguro que era Mateo. Mire, Mateo 23, verso 37. El Señor Jesús está hablando. Y Él dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? Ahí está una imagen que el Señor Jesús tiene sobre Jerusalén, la ciudad de Dios. ¿Sabe usted que hay un texto en Deuteronomio que muestra que Dios creó Jerusalén y después el resto del mundo? ¿Escuchó eso? Este fue el único lugar donde Dios aceptó un templo para Él. Y ahí está. Pero dice también el Evangelio que cuando Jesús vio a Jerusalén, lloró por ella. Y ahora en esta parte habla de Jerusalén, la que matas a los profetas. Los profetas eran el canal por el cual llegaba la palabra de Dios al pueblo. Por lo tanto, esta ciudad estaba llena de religiones y de religiosos. Hoy en día se la promueve como la capital del ecumenismo. Eso quiere decir que bajo su techo, su paraguas, están reunidas todas las religiones del mundo, representadas todas las religiones. Pero sin embargo no tuvieron lugar para la palabra de Dios. Cuando venían los predicadores, los mataban. El último del Antiguo Testamento, aún en el altar, aún en la casa de Dios, se llamaba Zacarías. No es el del libro, es otro Zacarías. Y Jesús lo nombró a ese hecho y les dijo cómo ellos mataron a Zacarías en el altar. Mataban a los profetas, los apedreaban. Por lo tanto, como el Señor Jesucristo también era profeta, porque Él tenía parte de ese oficio, Él era sacerdote, Él era profeta, Él era juez y será rey en algún tiempo. Y será rey. Los 4 oficios que existen, Él ocupó 3 ya. El de profeta, el de sacerdote y luego el de juez, y Él será rey. Dice el Evangelio que Dios le ha confiado todos los juicios al Hijo. Y ahora mire, hermano, ellos mataban a los profetas, no querían la palabra de Dios, pero sí querían un sistema religioso frío, un sistema religioso hipócrita. Por eso cuando el texto que les iba a citar de Marcos capítulo 17, en los primeros 9 versículos, el Señor Jesús le recuerda al profeta Isaías
y le dice a los líderes religiosos, los fariseos, les dice: bien dijo de ustedes el profeta Isaías, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Amén. Y ese estilo religioso de Jerusalén se metió en los cultos modernos, donde muchas congregaciones tienen muchos asistentes, donde la gente de labios habla de Dios, pero el corazón está frío, el corazón está lejos de Dios. Es el sistema religioso de la antigua Jerusalén, de gente que está revestida de hipocresía, que parecen santos, pero esa es la apariencia nada más. Su vida está enredada en las cosas del diablo. Santos los domingos, grandes pecadores el resto de la semana. Era el sistema de la vieja Jerusalén, llegado a nuestros días. La geografía del pecado. El pecado se escapó de las diferentes ciudades que la Biblia menciona y se instaló en nuestra sociedad y en nuestra generación. Pero así, hermanos, no aceptaron a Jesús. Dice el Evangelio de Juan capítulo 1, que la luz vino a este mundo, pero no quisieron la luz. Dice que a lo suyo vino, pero lo suyo no lo recibieron. Dice también el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 19, que los hombres amaron más las tinieblas, porque sus obras eran malas, y despreciaron a Jesús, que era la luz. Amaron las tinieblas, sus obras eran malas. Todo eso sucedido en las ciudades de la historia se está repitiendo en nuestro tiempo. Pero nosotros, como Pablo, toda esta lección de hoy es para que nosotros seamos como Pablo allí en Atenas y solamente hablemos de Cristo y de Cristo crucificado, que solamente hablemos del Evangelio de Jesús y su resurrección, del triunfo del crucificado, de la victoria del gran vencedor que es Jesús, que allí en esa cruz venció al pecado, venció al mundo y venció al diablo. Esa es la persona que nosotros tenemos que mirar, es quien tenemos que predicar, es quien tenemos que seguir. Jesús y solo Jesús. Esta semana que grabé ahí un mensaje de Mateo 17, y el Señor le llevó ahí al monte a los discípulos y de pronto cayeron en tierra y cuando levantaron los ojos vieron solo a Jesús. Esa debe ser nuestra realidad. Para el lado que miremos, que encontremos solo a Jesús, solo a Jesús, solo a Jesús. No somos seguidores de hombre, no seguimos líderes humanos, no tenemos que estar encadenados a un sistema religioso, tenemos que seguir al Señor Jesucristo. En palabras del apóstol Pedro dijo, el ejemplo nos dejó para que sigamos sus pisadas. Espero que hoy, hermanos, al revisar estas ciudades, hay otras cuantas más que necesitamos ver, podamos entender desde dónde se ha escapado el pecado y cómo el pecado está afectando nuestros días y quizás hasta nuestras propias vidas hoy. Por eso hay que buscar a Jesús, hablar con Él, que Él limpie, como dice ahí Pablo en 2 de Corintios 7:1, limpiándonos de toda carne, de todo lo que es esto, y perfeccionándonos en la santidad de Dios. Esa palabra perfeccionando quiere decir que tenemos que ir dejando que la santidad de Dios vaya completando nuestra vida. No somos super santos, no somos todos los santos que queremos, pero si dejamos a Dios obrar, dice la Escritura, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Solo hay que dejar que Dios obre y que ninguno de estos pecados que se escapó de la geografía de esas ciudades de la historia afecte en nuestra vida. No permitir que el pecado afecte nuestra comunión con Dios. Nos ponemos de pie, por favor, hermanos. Vamos a hablar con Dios, vamos a orar al Señor en esta hora. Y queremos darte gracias, Padre, por tu palabra. Muchas veces quizás pasamos por alto o nunca habíamos oído de estas grandes ciudades que fueron cunas de diferentes pecados, que llegaron hasta nuestro tiempo y hoy están dañando las familias, nuestras vidas, las congregaciones. Un poco de levadura leuda toda la masa, y es lo que hace el pecado. Un pecado afecta todo y a todos. Ayúdanos, Padre, a que podamos caminar firme en la fe. Ayúdanos, Padre, a que podamos vivir observando tu palabra y que podamos vivir con los ojos puestos en Jesús.
Tenemos muchas luchas en nuestra vida. Tenemos muchas tentaciones que son fuertes en nuestra vida. Tenemos muchas preocupaciones. A veces somos dominados por la aflicción. Pero en cualquier circunstancia, ayúdanos a vivir con los ojos puestos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Bendice tu palabra, Dios, y que tu palabra hoy haga un efecto en nuestra vida, para que recordamos a paso firme la necesidad de ser santo, porque tú eres santo, Señor. Bendice tu palabra, bendice cada vida aquí en este lugar. Lo pedimos en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Mientras quedamos de pie, hermanos, aquí hermano Josué, él va a venir para dirigirnos